de las profecías del libro de Daniel. Muy bien. Es importante ver algunos datos en primer lugar. Escuchen esto. De acuerdo a la Enciclopedia de Profecías Bíblicas de J. Barton Payne, hay 1239 profecías en el Antiguo Testamento. 1239 profecías en el Antiguo Testamento. 578 en el Nuevo Testamento. O sea que la Biblia, en la tercera parte de la Biblia, el 30% de la Biblia es de carácter profético. Imaginémonos nada más. Y esta área de las profecías se descuidó a partir del siglo XX para atrás, como no nos podemos imaginar. Pero podríamos preguntarnos por qué todavía en los 50s, 40s del siglo XX o en el siglo XIX no se hablaba tanto del rapto de la iglesia, de la segunda venida de Cristo, del Armagedón, de la Tercera Guerra Mundial. Simplemente porque la revelación bíblica es progresiva. ¿Qué quiero decir con esto? Al Espíritu Santo no le conviene revelarnos cosas en el siglo XVII, el siglo XVIII, por ejemplo, del rapto, cuando en los finales del tiempo que hemos alcanzado nosotros en esta generación no los podíamos entender. No podíamos tener una referencia, por ejemplo, en Apocalipsis 11, que se menciona que todo el mundo va a ver en Jerusalén la muerte de los dos testigos. ¿Cómo podría esto ser posible si no se hubieran inventado los satélites de comunicación internacional, que hasta los 70s del siglo pasado se inventaron? ¿Cómo podríamos nosotros entender que vendría un hombre llamado el Anticristo que iba a marcar al mundo entero si las computadoras no se hubieran inventado? Imposible de poder tener una referencia para entender esto. Pero ahora que desde los 70s del siglo pasado la tecnología ha avanzado con una velocidad impresionante, comenzamos ya a poder relacionar, pues ahora con los chips, con la inteligencia artificial, con la genética, ya podemos entender y conectar las profecías y ya cobran sentido común. Ya podemos comprender la mente maravillosa de Dios y la impresionante inspiración sobrenatural de las Sagradas Escrituras a la luz de los inventos de la tecnología y el conocimiento del siglo XXI. Entonces vemos nosotros que hay 1500 pasajes en el Antiguo Testamento que se refieren a la segunda venida. 1500 pasajes en el Antiguo Testamento que se refieren a la segunda venida de Cristo. Y uno de cada 25 versículos en el Nuevo Testamento se refieren también a la segunda venida de Jesucristo. Cada vez que la Biblia menciona la primera venida, menciona 8 veces la segunda venida. Jesús menciona su venida 21 veces. Él mismo, Jesús, menciona 21 veces que Él vendría por segunda vez. Y lo que es más interesante de todo esto es que en el Antiguo Testamento no aparece el arrebatamiento de la iglesia. Porque dice Pablo en 1 Corintios 15, 53 al 54, que a Él se le reveló el misterio que habría una generación de seres humanos que íbamos a desaparecer, que no íbamos a morir, no íbamos a gustar lo que es la muerte. Nada más a Pablo. Y cuando Pablo habla de los misterios, significa verdades que en el Antiguo Testamento no estaban. Aparece el arrebatamiento de Enoc, Génesis 5, el arrebatamiento de Elías. También vemos que el apóstol Pablo se fue al tercer cielo, el apóstol Juan se fue al cielo y vio otro Apocalipsis, pero la doctrina de un arrebatamiento no existía hasta el Nuevo Testamento por el apóstol Pablo. Entonces vemos de qué forma, mientras nos vamos acercando más y más al final, ahora que hemos llegado a la inteligencia artificial, ya no tenemos duda de que somos nosotros la última generación. Ya no se puede llegar a un nivel más elevado que al que hemos llevado en tecnología. Ahora, habiendo dicho esto, vamos al libro de Daniel inmediatamente y vamos a demostrar, antes de entrar a las profecías, que todas las profecías de Daniel se refieren a los tiempos finales, no a los últimos días. Vamos a ver la diferencia después de esto, porque hay personas que he oído
que dice, la semana 70 de Daniel ya se cumplió, o las profecías de Daniel ya se cumplieron, las del Apocalipsis también ya se cumplieron, pero cuando nosotros cuidadosamente recurrimos a la etimología de las palabras, ¿qué significa esto? La etimología es la rama de la ciencia que determina el origen o las raíces de las palabras. Entonces, cuando vemos en el original hebreo, lo que vamos a ver rápidamente a continuación, no tenemos ninguna duda, porque en el original hebreo estas palabras están referidas a los últimos tiempos. Así que cualquiera que diga o que invente, no es que estas profecías ya se cumplieron, es porque no conoce la terminología original en el hebreo para determinar que está completamente equivocado. Veamos rápidamente Daniel 2, versículo 28. Todos los versículos que voy a mencionar nos van a servir de plataforma para confirmar, para determinar, para probar que las profecías son para los últimos tiempos. Daniel 2:28. Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. Apunten la palabra acharit, como suena con CH. Acharit Yom. Es la palabra en el hebreo Acharit Yom que se usa en el libro de Daniel para determinar los últimos tiempos. Aquí está hablando el Espíritu Santo y mostrándonos que la visión del capítulo 2 de Daniel, que vamos a ver, la famosa estatua de Nabucodonosor, es una profecía de los imperios mundiales o de las naciones que van a formar el imperio o el gobierno final del anticristo. Es para los últimos días. Versículo 45 del mismo capítulo. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro y la plata y el oro, el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer a Harit Yom en el porvenir. Esto está claramente que esta profecía es para el final de los tiempos. Capítulo 8 de Daniel, versículo 17. Vino luego cerca de donde yo estaba, y con su venida me asombré, y me postré sobre mi rostro. Pero él me dijo, entiende, hijo de hombre, porque la visión es ¿para cuándo? Para el tiempo del fin. Y aquí se usa la palabra et de Enrique, T de tío, H, et kairos, o sea, para un tiempo determinado final. La visión del capítulo 8, versículo 19 del mismo capítulo. Y dijo, yo te enseñaré lo que ha de venir al fin de la ira. Asharit Sam, con Z. Asharit Sam en el hebreo. ¿Y cuándo es el fin de la ira? Cuando termine Dios en la segunda venida a juzgar al mundo entero. Es imposible que puedan ser estas profecías antes. La ira termina en el capítulo 16 del Apocalipsis. Capítulo 10 de Daniel, versículo 14. He venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los Asharit Yom, en los postreros días, porque la visión es para estos días. Esta visión que vamos a ver en el capítulo 10, vuelve otra vez el Espíritu Santo a confirmarnos que es para los últimos tiempos. Capítulo 11 de Daniel, versículo 36. El rey hará su voluntad, está hablando del anticristo, se ensoberbecerá, se engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios de los dioses hablará maravillas, y prosperará hasta que sea consumada la ira. O sea, al final de la ira, el anticristo terminará la persecución en contra del pueblo de Israel. Capítulo 12, versículo 4. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella todas estas profecías que están en el libro de Daniel, séllalas hasta el tiempo de ¿cuándo? Hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia o el conocimiento aumentará. Finalmente el ángel Gabriel le dice a Daniel, Daniel, todo esto que a través de los ángeles, a través del Espíritu Santo te ha sido revelado,
es para el tiempo del fin. O sea, hace 2600 años que se escribió Daniel, y le dice el ángel, van a pasar 2600 años y solo la generación que somos nosotros, lo vamos a demostrar, van a entender estas profecías. Y una de las características principales de que ya es el tiempo del fin es que el conocimiento aumentará. Hasta 1905 se inventa el primer carro Ford modelo T. 1906 la primera tentativa de volar de los hermanos Albright. 1929 Alejandro Fleming inventa la gasolina, la penicilina. 1939 al 45 se explota la primera bomba nuclear. Se descubre la fisión nuclear bombardeando el átomo 235. 1957 el primer plataforma espacial. 1969 el hombre llega a la luna. 1970, 80 se inventa el primer celular. ¿Se acuerdan que era como un tabique de este tamaño? El primer celular. Se inventan los satélites de comunicación, donde todos los eventos se pueden ver. Y entramos al siglo XXI, el chip, la computadora, la inteligencia artificial, la genética, el transhumanismo, la inmortalidad a través de la tecnología moderna, etcétera, etcétera. Y estamos ahora casi con la idea de poder llegar a poder meter chips en el cerebro controlados a través de la nube con diferentes alambres para cambiar la mente del ser humano. Daniel, en los últimos tiempos, el conocimiento aumentará. No han pasado en 6,000 años lo que en menos de 50 años, a partir del siglo XX y del siglo XXI, se ha descubierto. Y finalmente el versículo 9 del capítulo 12, él respondió, anda Daniel. Otra vez le dice, estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. 2 veces el ángel le repite lo mismo. Muy bien. Habiendo pues demostrado que estas profecías son para los tiempos finales, ahora qué importante es que entendamos la diferencia de la terminología. Los últimos días son los de la iglesia. Los tiempos finales son los de Israel. Vamos a explicar. Los últimos días comenzaron a partir de la venida de Cristo hasta el arrebatamiento de la iglesia. O sea, los últimos días para la iglesia terminan con el arrebatamiento de la iglesia. Pero los últimos tiempos, o son la semana 70 de Daniel, o los últimos 7 años de la tribulación, son los últimos tiempos para Jerusalén y la nación de Israel, única y exclusivamente. Porque ahí es cuando Jesucristo regresa en su segunda venida e Israel se convierte y se vuelve al Mesías. Veamos en el libro de los Hechos rápidamente. Vamos a demostrar esto para que cuando estudiamos la Biblia no nos equivoquemos y tracemos bien la palabra de verdad. Vean ustedes estas verdades en el capítulo 2 de los Hechos, versículo 16 al 20 de los libros de los Hechos. Aquí acaba de terminar Pentecostés, se está explicando qué pasó en Pentecostés y dice el apóstol Pedro, Hechos 2, 16 en adelante. Mas esto lo dicho por el profeta Joel, que en los postreros días, o sea, los últimos días, en los últimos días, estaba profetizado, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días, derramaré mi espíritu y profetizarán. Aquí nos detenemos. Hasta este momento está hablando precisamente del evento que acababa de suceder. Pentecostés, la venida del Espíritu Santo. Porque en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo nunca entró sobre una persona para regenerarla, para que naciera de nuevo, ni para morar dentro de ella. En el Antiguo Testamento venía el Espíritu Santo sobre Sansón. Sansón, no crean que era como Rambo, así, fortachón, no. Era un hombre como tú y como yo. Pero bajo el poder del Espíritu Santo, cobraba Sansón fuerzas sobrenaturales, al grado que podía abrirle la quijada a un león
y con una costilla mató a más de quién sabe cuántos decenas de filisteos. El Espíritu Santo se salía de Sansón y Sansón era un hombre natural como tú y como yo. ¿Se acuerdan cómo acabó Sansón? En los brazos de Dalila. Fue un mujeriego, borracho, parrandero y jugador. Dalila significa la que debilita. Y la última mujer que debilitó a Sansón, lo durmió, venga chiminene, aquí se me acuesta, ¿verdad? Y le comenzó, sí, aquí como no. Y mientras estaba dormido Sansón en los brazos de Dalila, ella sabía que en su pelo se encontraba el símbolo de su fuerza y le cortó el pelo. Y abrió los ojos Sansón, vienen los filisteos, y no pudo hacer nada. El Espíritu Santo lo había abandonado. Cosa que a nosotros, bajo el Nuevo Testamento, nunca nos abandonará el Espíritu Santo. Lo podemos lastimar, le podemos causar dolor, pero Él no nos dejará porque estamos sellados hasta el regreso de Cristo. Entonces, en el Nuevo Testamento, en Pentecostés, viene el Espíritu Santo a morar, a hacer de nosotros su habitación. 1 Corintios 6:19. ¿Qué no saben que son el templo del Espíritu Santo? ¿Que no sois vosotros? Ahora entramos a un edificio y por favor, no digamos, vamos al templo el domingo. Ya ningún edificio se llama templo. Antes era un templo el tabernáculo, el de Salomón, el que hizo Herodes, el que fue destruido en el año 70 después de Cristo, pero ahora nosotros somos el templo. Entonces, cuando nos reunimos como estamos reunidos ahorita, esta es la iglesia. La iglesia es el conjunto de seres humanos bautizados, sellados y habitados por el Espíritu de Dios. ¿Qué es la palabra Cristoanos? Cristiano. La palabra Cristos es la palabra Mashiach en el hebreo, que es en el Nuevo Testamento ungido. Anos, pequeño. ¿Qué es un cristiano? Es un ungido pequeño. Eso es lo que es un cristiano. No es el que va a misa, no es el que pertenece a una iglesia, no es el que va a la iglesia pentecostal o presbiteriana, como se llame. Es la persona que tiene morando el Espíritu Santo. Y las iglesias, tanto evangélicas como católicas, griego-ortodoxas, están llenas de personas que se llaman cristianas, que asisten a esa iglesia y no tienen al Espíritu Santo. Y viven engañadas, y cuando venga el arrebatamiento se van a quedar. Entonces vemos claramente que aquí se habla del derramamiento del Espíritu Santo en los últimos días, y los versículos 19 y 20 se habla de los tiempos finales. O sea, en este pasaje encontramos los últimos días y los tiempos finales. Dice el versículo 19: y daré prodigios arriba en el cielo, señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas, la luna en sangre, antes que venga el día del Señor, que es el día de la ira, el día de los 21 juicios del libro del Apocalipsis. ¿Me van siguiendo? Entonces, desde Cristo hasta nosotros somos los últimos días. Pero aquí las señales cósmicas pertenecen a Mateo 24, 29 y 30 y 31. Lo conectamos con otros pasajes y nos damos cuenta que son las señales que vendrán antes que venga Jesucristo. El sol se oscurecerá, la luna también, etcétera, etcétera. Se pondrá como sangre antes que venga el día del Señor. Esta frase, el día del Señor, se refiere a los 7 años de la tribulación. Muy bien, vamos pues ahora e iniciemos nuestro estudio con estas bases sobre el libro de Daniel. Capítulo 1 de Daniel. Y dice: en el tercer año del reinado de Joacim, capítulo 1 de Daniel, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. El Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios. Los trajo a la tierra de Sinar. La tierra de Sinar es Babilonia o Irak del siglo moderno, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Daniel es llevado cautivo a Babilonia. Estuvieron 70 años en Babilonia, más de 100,000 judíos, por un castigo de Dios, por una disciplina de Dios. Pero lo que se encuentra, o la enseñanza espiritual detrás de todo lo que vamos a ver, siempre buscamos ya la enseñanza moral y espiritual,
es que al llegar a Babilonia, porque es el mismo ataque de Satanás, corre por todas las páginas de la Biblia. Al llegar a Babilonia, estos jóvenes, Daniel y sus 3 amigos, lo primero que el rey les manda es que, dice el versículo 4, que encontraran muchachos en quien no hubiera tacha alguna, bien parecidos, sabios en conocimiento, con entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñaran las letras y la lengua de los caldeos. Muy bien, el primer intento de Satanás, que lo vemos aquí, es que al llegar a Babilonia, lo que el diablo quería hacer inmediatamente es desprogramarlos. Sacar todo el conocimiento que pudieran tener de su cultura, de la Torá, de las leyes de moral y de ética de Dios, enseñar y meterles el programa satánico del infierno. Qué interesante que este muchacho que mataron, Charles Kirk, dedicó los pocos años que tuvo de vida a esto precisamente cuando él fue impactado por el primer capítulo de Daniel y entendió lo siguiente. Todas las universidades de Estados Unidos, Columbia, Princeton, Yale, Harvard, la mayoría de las de Texas, todas estas universidades han sido financiadas, escúchenme con mucho cuidado, y sostenidas por billones de dólares de la nación de Qatar, que está junto al Golfo Pérsico, por el emir de Qatar y de la nación de Irán. Y lanzaron a Harvard, lanzaron a Columbia, a Yale, a Princeton, etcétera, etcétera, toda la doctrina de la izquierda, para sacarles a todos los alumnos de aquí de Estados Unidos todo su patriotismo, su nacionalismo. De ahí vino Intifada, y ahí vino todos los grupos que en el último gobierno de Biden trataron de borrar de Estados Unidos. Obama fue el primer presidente que dijo, esta nación no es cristiana. Vino un programa para tratar de desprogramar a los americanos, principalmente a los jóvenes, de su educación cristiana principalmente. ¿Y qué hizo este muchacho Charles Kirk? Agarró y se fue a la mayor parte de las universidades a retar a los estudiantes en contra del aborto, en contra de la ideología de género, que el hombre es hombre, que la mujer es mujer, etcétera, etcétera, y retarlos a que le demostraran a él, ¿verdad? Porque siempre decían, pruébenme que estoy equivocado, de que realmente era mucho más coherente, más racional, creer que el aborto tiene que ser algo contra de Dios, que no puede haber tal cosa como un niño de 5 años enseñarle a masturbarse, la ideología de género, y enseñarles que pueden cambiarse de sexo los niños menores de 12 años de edad, porque estaba llenando todas las universidades. Yo recuerdo, nuestra hija Salem le dieron una beca en la Universidad de Harvard para un mayor. Después de que se graduó aquí en Dallas, nuestra hija Salem, ya está casada ahorita, fue a Harvard, y cuando fuimos allá a su graduación, todas las calles de Boston llenas con las banderas, liberen a Palestina, etcétera, etcétera, el movimiento LGTB, liberen a Palestina. Si los del movimiento LGTB hubieran sabido que los palestinos asesinan a homosexuales y que está prohibido en Gaza el homosexualismo y el transgénero, entonces no andarían con esas banderas. Vean ustedes nada más lo que es la psicosis colectiva. O sea, no saben ni por qué llevan banderas, no saben ni qué significa liberar a Gaza. Libérenla, pero de los terroristas, no de los que quieren ayudarlos. Pero es una confusión tan grande en el mundo por los programas que han oído de los medios de comunicación. Entonces también a nuestros hijos y a tus hijos, cuando vayan a la escuela, el diablo los va a querer desprogramar. Van a tener maestros ateos, agnósticos, maestros de izquierda, maestros marxistas, maestros socialistas, sin principios de ética, sin principios de moral. Por ejemplo, en Harvard se permitió que los hombres durmieran con las mujeres. Imagínense nada más. Y habían llegado también a tentar que pudieran usar los mismos baños las mujeres que los hombres. O sea, una degradación total. Eso fue lo que enfrentó Daniel. ¿Cuál fue el secreto de Daniel? En el versículo 8, y Daniel propuso en su corazón. Si no nos proponemos en nuestro corazón, sobre todo los jóvenes que me escuchan,
Si tú no te propones ser santo en toda tu manera de vivir, antes de entrar a la high school o a la universidad, Padre, yo te pido en el nombre de Jesús, te prometo, Señor, que con tu ayuda voy a tratar de resistir e ir en contra, no me importa de qué, pero yo quiero hasta el final serte fiel a ti. Propuso en su corazón. Ahí tiene que haber una determinación. Yo propongo ir a mi oficina a trabajar y no verle las piernas a esa secretaria que las tiene arriba de la falda, arriba de las rodillas. Yo quiero y me propongo, si aparece algo en la televisión, cambiarle el canal inmediatamente. No quiero ver pornografía. Yo me propongo en mi corazón que si estoy con amigos y comienzan a contar chistes groseros de mujeres, con permiso, yo me salgo. Me van a gritar, religioso, cristiano, ay nana, pareces nena, que me digan lo que quieran. Pero mi temor es a Dios, no a ellos. Tiene que llegar el lugar, y ha llegado en la cristiandad, que tenemos que tener una determinación de no contaminarnos. No solamente de esta manera, mientras estés jugando al cristiano, y venir el domingo a la iglesia, y por acá, y jugar y capotear, ¿verdad? Y podrá el hombre jugar con una papa caliente sin que sus manos se quemen. Podrá estar jugando con carbones y jugar así, pues es igual que el pecado. Tú no puedes jugar con el pecado. De vez en cuando ver pornografía, de vez en cuando ver a esa mujer, de vez en cuando hacer un negocio sucio, de vez en cuando defraudar a alguien. Tú no puedes vivir así llamándote hijo de Dios o hija de Dios. Tú tienes que tomar en serio a Dios y ser santo en toda tu manera de vivir. Muy bien. Daniel pues se queda en el reino de Babilonia y entonces el rey Nabucodonosor viene la primera oportunidad de Daniel, donde vamos a ver en el capítulo 2 de Daniel una profecía donde es y siempre le he llamado la base, el cimiento de todas las demás profecías. ¿Por qué? Porque en el capítulo 2 de Daniel se manifiesta, se percibe, se puede recibir en el corazón y en la mente, en el entendimiento, cuáles son las naciones que finalmente formarán el último gobierno mundial. Ahorita estamos en un mundo donde tenemos por un lado a China, tenemos a Rusia y tenemos a Estados Unidos. Son las principales naciones actualmente en el mundo que tienen poder. Las tres naciones: China económicamente, Rusia tiene el armamento nuclear más grande que China, que Corea del Norte, desde luego, y que los mismos Estados Unidos. Putin tiene más ojivas nucleares y submarinos nucleares que cualquier otra nación. Estados Unidos tiene una tecnología impresionante, y cuando el presidente Trump llegó aquí a este país, a él le urgía levantar económicamente a Estados Unidos y que el dólar no fuera a ser desechado como la moneda que rija la compra del petróleo. Porque la deuda actualmente de Estados Unidos es de 35 trillones de dólares. Entonces, si quiere hacer Make America Great Again, si el presidente Trump quería hacer grande este país, ¿qué tenía que hacer en primer lugar? Proteger el dinero. Porque si cae el dólar, la deuda se le viene encima y se hunde el país. Estados Unidos no se ha hundido económicamente simplemente porque el dólar continúa como la moneda que está rigiendo la compra del petróleo, de los petrodólares. Entonces México quiere comprar este petróleo, lo tiene que convertir el peso en dólares. En Europa quieren comprar petróleo, tiene que convertir el euro en dólares. Quieren Rusia comprar petróleo, tiene que convertir los rublos en dólares, porque el dólar es desde 1945, de la Segunda Guerra Mundial, la moneda que rige la compra del petróleo. Pero el día que Putin y China y Corea del Norte y el BRICS famoso, que se están uniendo para sacar otra moneda y que el petróleo ya no se compre con el dólar, adiós Estados Unidos. Se le llama el arma secreta de Putin. A Putin no le interesa tanto mandar un misil a Washington ni a China. Simplemente con debilitar el dólar, Estados Unidos no tiene manera de defenderse. Entonces, ¿qué hizo el presidente Trump? Vio este peligro. ¿Y quién tiene el dinero en el mundo? Los árabes. Y se fue corriendo al Medio Oriente,
Con Salimán, ¿cómo estás, mi amigo Salimán? Vamos a sernos compadres por aquí, por acá. Sí, sí, cómo no. Con el emir de Qatar, a pesar de que en Qatar hay una base norteamericana, vamos a hacernos amigos ahorita no importa nada más que money. Inmediatamente Qatar dice, te compramos un avión, el Salimán, el presidente de Arabia Saudita, la cabeza de Trump, vamos a hacer un negocio por no billones, trillones de dólares. Vamos a comenzar a negociar. Y Arabia Saudita acaba finalmente esta semana de poner una condición. Muy bien, Estados Unidos, vamos a hacer esto con ustedes y te voy a mandar trillones de dólares, pero van a establecer un Estado palestino dentro de Israel. Toda la política es intereses políticos e intereses económicos. Yo voy con un presidente, te doy esto y él me dice, ¿y tú qué me das? Aquí no hay nada gratis en la política, no hay nada gratis. Llega a Estados Unidos y le dice, te prometo 35 F-35 aviones de combate. Le dice a Arabia Saudita y Arabia Saudita le promete 3 trillones a Trump para protegerlo en el Medio Oriente de Irán y de otras naciones. Todo es negociaciones. Y el presidente Trump no es político, es un empresario y es experto en hacer dinero. Entonces ahorita Estados Unidos, ¿verdad? Pues está en eso. Y ahorita la pregunta que tenemos todos es, ¿traicionará Trump a Israel? ¿Acabará Trump diciéndole finalmente a Israel, ahí nos vemos, ya no me importa lo que pase, me importa que Estados Unidos resurja económicamente otra vez? No lo sabemos, yo no me quiero adelantar. Mi opinión personal es que así va a pasar, porque así lo dice la Biblia. En el libro de Joel, capítulo 3, versículo 2, dice que la tercera guerra mundial viene porque vendieron la tierra de Israel. La causa de la tercera guerra mundial se encontrará porque vendieron la tierra de Israel. Bueno, entonces en el capítulo 2, el rey Nabucodonosor, vemos en primer lugar en el capítulo 1, versículo 20, que Daniel se levanta después de que propuso en su corazón con mucha sabiduría. Daniel 1:20. Inteligencia. El rey les consultó, esto para que nos sirva, y los halló. O sea, a Daniel y a sus tres amigos los halló 10 veces mejores que todos los magos, que todos los astrólogos que había en su reino. Todos los imperios desde Egipto, Asiria, Babilonia, Medo-Persa, Grecia y Roma, todos los grandes imperios, y actualmente en el siglo XXI, el 80% de los presidentes de las naciones en el mundo tienen brujos para consultar. O están dados a la astrología. O tienen alguna conexión con la brujería. El primer caso más importante ahorita es México. Desde que el presidente, ¿verdad?, entró en México, este último presidente, lo primero que hizo el primer día fue llevar a los chamanes, a los brujos, a que le hicieran una limpia ahí en el Zócalo, enfrente de todo el mundo. O sea, México entregado a los poderes ocultos de la brujería. Oremos por México. Y esto es una costumbre precisamente por la ignorancia de lo que es la vida cristiana. Entonces, en el capítulo 2, el rey Nabucodonosor tiene un sueño, lo resumo, y ve una estatua enorme, grandísima, una estatua. El rey Nabucodonosor sueña una estatua. La cabeza de la estatua, todo era de diferentes metales. La cabeza era de oro, el pecho y los brazos eran de plata, el vientre de bronce, las dos piernas de hierro, y los pies y los dedos de los pies ya eran una mezcla de hierro con barro. Entonces veamos, oro, plata, bronce, hierro, barro con hierro. O sea, vemos el debilitamiento, vemos de qué forma va el decaimiento de los metales. Hablándonos que esta estatua, que representa, como lo vamos a ver, todos los imperios del mundo hasta que venga Jesucristo, van a ir de mal en peor, debilitados, 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 hasta que lleguen a el grado de mezclar el barro con el hierro. O sea, no van a va a haber una confusión impresionante en los últimos tiempos que estamos viviendo.
Y si ahorita hay una palabra que se puede usar para determinar el tiempo que vivimos, es la confusión. Nada más métete a las redes sociales y vas a acabar en el psiquiátrico. Opiniones de politólogos, opiniones de acá y de noticieros, y esto dijo, y que Tucker Carlson dijo esto, y que Candy Jones dijo esto, y que por aquí dijo esto, y que Dinesh D'Souza dijo esto, y vemos cantidad de opiniones, y tú dices, ¿a quién le creo? ¿A quién le creo? Tenemos la palabra profética más segura. Esta es la razón por la cual Dios nos deja esta luz, amados santos de Dios, para que no perdamos el camino y podamos discernir a través del Espíritu Santo lo que se está oyendo y podamos tener un filtro para darnos cuenta que el mundo es un teatro. El mundo es un teatro con actores. Todo lo que tú ves es mentira. Los tratados de paz son mentira. Las propuestas son mentira. Todos son intereses políticos y económicos. Que la lista de Epstein y que la lista de por aquí, todo es un teatro de actores que detrás de los telones se encuentra el príncipe de la potestad del aire, manejando como títeres a la mayor parte de los gobiernos para poder tratar de abortar el plan de Dios. Muy bien. Esta estatua, el oro representa Babilonia. Babilonia, apúntalo, es la región geográfica que cubre actualmente Irak y Siria. Porque en el Antiguo Testamento, Siria e Irak estaban en la tierra de la Mesopotamia, que significa la tierra entre dos ríos, ocupaban esa zona geográfica. Entonces ya comenzamos a ver, que vamos al final, que todas estas naciones que formaron estos imperios van a formar el gobierno del anticristo. Entonces tenemos ya con absoluta seguridad que el anticristo va a tener a Siria y a Irak actualmente, van a formar parte de su gobierno. Qué interesante que ya le derrocaron al presidente Assad, que entró al-Jolani, ex comandante de ISIS, ex comandante de Al-Qaeda, y ahora es el presidente o el dirigente o el líder de Siria, apoyado completamente por Turquía. Vamos a ver que Turquía también pertenece al gobierno del anticristo y que está controlado, y mientras ahorita Jolani fue a la Casa Blanca hace 2 semanas y ahí estuvo con el presidente Trump y dices, ¿es un joke? ¿Es un chiste esto? ¿Cómo es posible, verdad, que un excomandante calificado como líder terrorista, clasificado como uno de los dirigentes del ataque del 7 de octubre, estén abrazados él y el presidente? Entonces, tenemos tantas cositas que se están moviendo que indican de alguna manera que algo sucio se encuentra detrás. Porque ¿cómo puede también Estados Unidos tener en Qatar una base militar? Cuando Qatar financió el 7 de octubre, la matanza en Israel. O sea, son cosas que dices, o sea, no tiene sentido. O sea, ¿qué está pasando? ¿Cómo es posible que esto esté sucediendo? Entonces, tenemos a Irak y a Siria en la cabeza de la estatua. Después, el pecho y los brazos representa el imperio medo-persa, que es Irán. Irán le cambió el nombre en 1935, de Persia a la República de Irán. Y en 1979 a la República Islámica de Irán. Entonces, Irán, sin ningún lugar a dudas, apúntalo en tercer lugar, va a estar en el gobierno del anticristo, Irán. Ahora que bombardearon Irán, me hicieron como 2 o 3 entrevistas y me preguntaron, no, Irán ya se acabó. Y les dije, Irán no se ha acabado, porque bíblicamente también en el capítulo 38 de Ezequiel aparece con el nombre de Persia, invadiendo en la Tercera Guerra Mundial a Israel. Así que Irán está guardando lo peor todavía para los días que vienen. Ya tenemos a Siria, tenemos a Irak, tenemos a Irán. Muy bien. Luego tenemos en tercer lugar el vientre de bronce que representa al tercer imperio mundial después de los medos persas. ¿Quién fue? El imperio griego. Alejandro el Magno
A los 30 años de edad, había casi ya, le faltó nada más ir a la India. Pero Alejandro el Magno muere en Irak, en Babilonia, de un pasón que se dio de hashish. Y quién sabe cuántas drogas, ¿verdad? Y se hizo homosexual también al final de su vida. Bueno, fue una vida completamente disipada. Pero vemos que Alejandro el Magno representa el tercer imperio, pero esto es importante, como lo vamos a ver cuando lleguemos al capítulo 8 de Daniel. Cuando muere Alejandro el Magno, todo esto está en el capítulo 8, que lo vamos a ver con detalles, su imperio griego se divide en 4 generales, en 4 sitios diferentes. En el Medio Oriente se divide en Turquía y en Egipto. Y abajo en Siria y en Macedonia. Son las 4 naciones, los 4 generales en las que se divide el imperio griego. Entonces tenemos Siria, Egipto, Macedonia y Turquía. Y vamos a ver que de una de estas 4 divisiones, en el capítulo 8 lo vamos a ver, surge el anticristo. El anticristo surge o de Egipto, o de Siria, o de Turquía, o de Macedonia, de acuerdo a la Biblia. Y así va el libro de Daniel, reduciéndonos, hasta que lleguemos a la consumación del capítulo 12. Y las piernas de la estatua representan al imperio romano, que conquistó a los griegos. Los romanos absorbieron la cultura helénica, y Roma occidental duró 500 años aproximadamente. 500 años. Pero Roma oriental se extendió hasta Turquía, o lo que es Estambul, o lo que era antiguamente Constantinopla. Y 1100 años aproximadamente duró el imperio oriental romano, que se llamó el imperio bizantino, que finalmente fue conquistado por el imperio musulmán otomano. Entonces las 2 piernas vemos nosotros que están divididas, una en el oriente y otra en el occidente, porque así se dividió el imperio romano. Síganme con mucho cuidado aquí. Las 2 piernas representan la división del imperio romano en el oriente y en el occidente. En el occidente fue Roma, en el oriente fue Constantinopla o Estambul, que es Turquía actual. Y los 10 dedos, mezclados ya con barro y con hierro, representan los 10 dedos, más adelante los 10 cuernos, en Daniel 7, en Daniel 8, en Apocalipsis 17, que lo vamos a ver también, representan ya las últimas 10 naciones que resurgirán del imperio babilónico, medo-persa, griego y el imperio romano. De estos 4 imperios y de las naciones que conformaron esta estatua, surgen los 10 dedos, o los últimos 10 naciones, y de una de ellas surge el anticristo. Ahora, finalmente, Daniel ve en el capítulo 2 una piedra que viene del cielo y golpea los pies de la estatua. Así termina el capítulo 2, golpeando la estatua. Y vemos que esta piedra es Jesucristo, porque cuando golpea los pies, toda la estatua se derriba, dándonos a entender que en su segunda venida, estos imperios con estas naciones estarán vigentes. Y toda esta estatua representa el espíritu del anticristo. Toda la estatua es el espíritu del anticristo. Y finalmente vemos que estas 10 naciones formarán el último imperio. Vamos a leerlo esto rápidamente en el capítulo 2, versículo 42 en adelante. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será parte fuerte y parte frágil. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán, o sea, estas 10 naciones va a ser una mezcla por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno al otro como el hierro no se mezcla con el barro. Rápidamente les explico esto. ¿Por qué no se van a unir? Si son 5 naciones del oriente y 5 naciones del occidente que se van a unir y formar el último gobierno mundial, significa que estas naciones del occidente serán 5 naciones europeas y 5 naciones del Medio Oriente. Y no hay ninguna similitud entre la cultura, las tradiciones y la religión de Europa con el Islam.
Imposible mezclar el Islam, el Oriente, con el Occidente. Porque en el Oriente es la religión la que gobierna. En el Occidente no, hay gobiernos, pero ahí son los ayatolas, los reyes, y todo está dirigido por la religión, el Islam. Lo vamos a ver más adelante. Y dice el versículo 45, y de la manera que viste, que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro y la plata. El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir. El sueño es verdadero y fiel su interpretación. Vemos claramente, sin ningún lugar a dudas, la última forma de gobierno mundial no es China, ni Rusia, ni aquí Estados Unidos. Van a ser 10 naciones que cuando oigamos que se formó un G10 de 10 naciones, cuando oigamos esto, nosotros, si estamos vivos todavía o estamos aquí en el mundo, cuando oigamos la unión de 10 naciones del Medio Oriente con 5 naciones de Europa, de una de ellas saldrá el cuerno pequeño, que lo vamos a ver en la próxima conferencia, en el capítulo 7 de Daniel. Mientras tanto, no especulemos que si Jared Kushner, el yerno de Trump, es el anticristo, que si Clinton es el anticristo, que si el Papa es el anticristo, que si el rey de España es el anticristo, son meras especulaciones, son babosadas todas. No podemos nosotros, el anticristo surge inesperadamente de la oscuridad, ni nos imaginamos quién va a ser. Lo único que sabemos, y pues ya hemos visto ya en este capítulo 2, la famosa profecía de la estatua del rey Nabucodonosor, que Daniel acaba interpretando después de orar con sus 3 amigos. Dios le da la respuesta y Dios le interpreta a Daniel para que le diga al rey Nabucodonosor el significado de la cabeza, de los pechos, el vientre y las piernas de hierro y los pies de la mezcla de hierro con barro de esa estatua, donde encontramos completamente en esa estatua el espíritu del anticristo. Ha estado en el imperio babilónico, en el imperio griego, en el imperio medo-persa, en el imperio romano, y estará finalmente convirtiéndose en 10 naciones en lo que termina la estatua. La piedra que es Jesucristo golpeando los pies de la estatua. Cuando venga Jesús se derriba toda la estatua, dándonos a entender que las naciones que formaron estos imperios son las naciones que van a formar el imperio del anticristo. Ahora vayamos al capítulo 7, nos saltamos al capítulo 7, que es la segunda visión o la segunda profecía en este maravilloso libro. Aquí en el capítulo 7, esta estatua o estos 7 imperios ahora son retratados y son enseñados a nosotros como 4 bestias. La palabra bestia significa depredadoras, sangrientas, feroces, porque es la forma como Dios describe a todos los imperios mundiales que vamos a ver en Apocalipsis, que no describe Daniel, que son primero Egipto, Asiria, Babilonia, Medo-Persa, griega y Roma. 6 imperios van hasta ahorita. El 7º imperio va a ser el imperio, no se los digo todavía. Y el 8º imperio ya es el anticristo, con estos 10 gobiernos que vienen del 7º imperio, que vamos a ver en Apocalipsis capítulo 17. Entonces, ¿por qué Dios retrata ya en el capítulo 7 a estos imperios como bestias? Porque todos los gobiernos, todos los imperios, todos los reyes, podríamos decir en un 90%. Yo creo que ahorita estamos en el siglo 21 en un 98%. Porque si alguien me preguntara a qué presidentes o a qué gobernantes de las naciones en el mundo podríamos nosotros reconocer que están viviendo para el pueblo, 3 o 4. Y podríamos mencionar a El Salvador, podríamos mencionar a Argentina, podríamos mencionar a Hungría o a Paraguay y Uruguay. Fuera de eso no me viene a la memoria más gobernantes que realmente estén viviendo para el pueblo, para bendecir al pueblo.
Porque la mayor parte de los gobiernos, dice la Biblia, que se enseñorean los gobernantes de las naciones. A Mateo capítulo 20, los gobernantes de las naciones se enseñorean. Todos tienen la tendencia de controlarnos. Ahora, desde el siglo pasado, que se puso como experimento el gobierno del comunismo, marxismo comunista y la dialéctica materialista, de la cual yo formé parte antes de convertirme. Yo fui ateo antes de convertirme. Yo estaba convencido de que el marxismo, el leninismo y la dialéctica materialista, Federico Engels, etcétera, etcétera, con el libro El Capital, era la respuesta para una sociedad mejor. Y como todos los jóvenes, ¿verdad?, que son idealistas, quería una revolución armada. Estuve a punto de irme a Cuba para entrenar porque quería regresar a México y hacer una revolución para que ese gobierno lo derribáramos, porque necesitamos un gobierno honesto, libre y realmente que ame al pueblo, cosa que hasta que Jesucristo venga no habrá. Entonces, cuando venimos a la Biblia, podemos comprender la razón de por cual una persona, cuando es elevada, cuando una persona se sienta en una silla como rey, como gobernante, algo le sucede que se enferma. El poder enferma. El poder corrompe y el poder completo corrompe completamente. Una artista de cine que es Miss no sé qué y que la suben y echa películas y todo, cuando sube allá arriba se descompone esa mujer. Cuando un atleta sube a la fama se descompone. La excepción es Messi. Hasta este momento nadie ha sido levantado tan alto como él, desde Ronaldinho. Pero él, porque ¿verdad?, tiene un problema de autismo, Messi. Creo que Dios le ha permitido este autismo para mantenerlo como está. Pero él, nos damos cuenta que no se le ha subido para nada. O sea, es una garbanzo de a libra. Lo comparamos con Cristiano Ronaldo, con Mbappé y con otros futbolistas, ¿verdad? Algo les pasa cuando el dinero, como decía el famoso Joaquín Capilla, campeón de clavados de México, la única medalla de oro que tuvimos en 1952. Decía Joaquín Capilla, la dama, la fama y la dama son los tres enemigos del ser humano. El poder, las mujeres y el dinero descomponen al ser humano. En cuanto una persona prospera, se descompone, hasta de su mamá se olvida. Porque es la tendencia de la naturaleza humana. Entonces, imaginémonos estos imperios. Nabucodonosor se volvió loco. Si ustedes leen el capítulo 4, dice la Biblia que acabó comiendo hierba, porque Dios lo maldijo y finalmente, ¿verdad?, le devolvió la razón Dios, pero pierden completamente la dirección y la brújula para poder gobernar, porque el poder enferma, así es el poder. Entonces, esta es la razón por la cual vamos entendiendo que en el capítulo 7 aparecen los mismos imperios en forma de bestias. O sea, tenemos a Babilonia, tenemos a Medo-Persia, que es Irán, tenemos a Grecia y tenemos a Roma. Veamos el capítulo 7 en esta visión que tiene Daniel. Dijo el versículo 2, miraba yo en mi visión de noche, he aquí los 4 vientos. A los que les interese, en tu Biblia, a la palabra viento, ponle la palabra R-U-A-C-H, que se pronuncia Roach, pero en el hebreo es Roach. La CH en el hebreo es como J, Roach, que significa espíritu. La palabra espíritu en hebreo es Roach. Roach al-Kadesh o al-Mashiach, ¿verdad?, el Espíritu Santo. Entonces, cuando dice los 4 vientos, eran 4 espíritus en el cielo que combatían en el gran mar. El gran mar es el mar Mediterráneo, porque Daniel se encontraba en Babilonia junto al mar Mediterráneo. Entonces Daniel ve una visión donde 4 espíritus, que aquí se traducen vientos, combatían. Los vientos no combaten. Nos damos cuenta, ¿verdad?, que es algo mucho más profundo. Y vamos a ver que son estos 4 imperios que van a tratar de apoderarse del mundo al final de los tiempos en el que tú y yo estamos viviendo. Entonces había una lucha entre estos espíritus en la dimensión invisible, en el cielo. Y entonces inmediatamente Daniel les dice que estos 4 vientos, estos 4 espíritus son 4 bestias. Grandes, diferentes la una de la otra,
que subían del mar. Es interesante que sepamos que el abismo se encuentra en el centro de la tierra y que los cráteres o los volcanes son puertas del infierno. ¿Sabían eso? Donde sale todo el humo y toda la lava y todas esas cosas. En Isaías capítulo 27, versículo 1 y 2, se le llama a Satanás o a Lucifer el dragón o el leviatán del mar. Y por eso el mar no va a existir ya en la nueva creación, va a desaparecer. Y el mar aparece por primera vez en la recreación del capítulo 1 del Génesis, cuando dice: al principio creó Dios los cielos y la tierra, y el mundo se encontraba devastado, desolado, cubierto de tinieblas. El Espíritu se movía sobre la faz de las aguas. ¿De dónde salieron las aguas? ¿Por qué del versículo 1 al versículo 2 de Génesis aparece el mundo inundado completamente de aguas? Así no creó Dios el mundo, no lo creó cubierto de aguas, no lo cubrió desolado. Algo pasó entre el versículo 1 y el versículo 2, que fue la rebelión de los ángeles, que fueron creados antes que nosotros. Job capítulo 38, versículo 4 al 7. Ahí estaban los ángeles cuando Dios medía la tierra, estaban alegrándose con Dios de cómo la tierra, Dios le daba una vuelta para que en 24 horas girara sin pararse. Hasta ahorita no se ha parado, para que se trasladara en 365 días alrededor del sol. Hasta ahorita no ha dejado esta velocidad, y para que todo estuviera a la distancia del sol a la tierra, la distancia de la atmósfera a la tierra, el espacio sideral y el tercer cielo, todo estaba diseñado por el arquitecto eterno. Y dice Job 38 que los ángeles se maravillaban, y los hijos de Dios, que son los ángeles, de lo que hacía Dios. Entonces, todo tiene en la Biblia un significado, y cuando nos adentramos a descubrirlo, nos sorprendemos de las maravillas, porque todo está encriptado. La Biblia tiene cientos de misterios. La palabra musterión significa que no está revelado a la mente normal del ser humano. 1 Corintios 2, del 10 en adelante. El hombre natural, que es el que no tiene el Espíritu Santo, viene a la Biblia y choca. Oye, aquí hay mucha sangre, y aquí no, esas guerras, y por qué Dios manda a matar a los cananitas. Chocan, aunque sea la persona con 5 doctorados, PhD, y maestro en filosofía y letras, y puede ser científico, y puede ser químico. No pueden entrar a la mente de Dios, porque este libro se explica por alguien que tienes que recibir antes en tu vida, para que el Espíritu Santo te abra las páginas de la Biblia a la calabaza que tienes aquí. Dios escondió las cosas más profundas de los sabios y los entendidos y se las reveló a los niños, para enloquecer la sabiduría de los sabios. 1 Corintios 1, 21 en adelante. Porque lo necio de Dios es más sabio que los hombres. Este pasaje de 1 Corintios 1 fue el que yo consideré para convertirme. Yo tenía 1000 preguntas con Dios, y por qué esto, y por qué que lo escribí en mi libro, Dios y la existencia del mal. Creo que ya se acabó. Pero ahí volqué todos estos pensamientos y entendí que lo que para mí parece necio, lo que yo no entiendo, ¿cómo puedo entenderlo si soy un ratoncito, menso, tonto, con la gran inmensidad del pensamiento de Dios? Es como un niño de 5 años preguntándole a Alberto Einstein: oye, ¿qué significa E igual a mc al cuadrado? La famosa fórmula de la teoría de la relatividad, la energía por la velocidad de la luz. ¿Qué le contesta a Einstein? Mira, chamaco menso, aunque te lo explicara, no lo vas a entender porque tu cerebro no está desarrollado. Vas a tener que crecer a los 10 años, a los 15, a los 20, tal vez a los 25, 30. Cuando ya desarrolles y tengas más información, vas a entender las ecuaciones científicas que están consideradas en la física cuántica. Pero aunque te lo enseñe, no te lo puedo explicar. Así, cuando una persona viene a la Biblia sin el Espíritu Santo, es un bebé. Y quiere entender a Dios cuando su mente espiritualmente está muerta. Porque son cosas espirituales. Entonces, Daniel ve 4 bestias diferentes unas de la otra, y la primera era como un león, y los que tengan la Biblia, pónganle Babilonia. Esta es Babilonia, el león representa a Babilonia. La segunda, versículo 5, un oso, el oso es Irán, y ahí lo explica cada versículo por qué. El tercero es un leopardo, que es muy importante, que es
Grecia, que es el tercer imperio que vimos. Las 4 cabezas de leopardo son las 4 divisiones del imperio griego. Y la cuarta bestia no tiene nombre. El Espíritu Santo no encontró ningún nombre de ninguna bestia depredadora para calificar la cuarta bestia. Imaginemos nada más este cuarto imperio, que vamos a ver quién es, que dice la Biblia, vi la cuarta bestia, versículo 7. Lo único que se dice es que era espantosa, terrible, en gran manera fuerte, con dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba las obras, y era muy diferente de las otras bestias que vi de ella, y tenía 10 cuernos. La palabra diferente es la palabra shainá en el hebreo, que significa de otra característica o fuera de lo natural. ¿Qué significa esto? Que este cuarto imperio no va a ser igual a los demás, va a ser un imperio sobrenatural, fuera de lo común. Nunca ha existido en la historia un imperio como este que va a derivar en la persona del anticristo. Shainá, un imperio fuera de lo común, un imperio sobrenatural, un imperio que traspasa la capacidad política y todo lo que actualmente los gobernantes están buscando. Y de ese imperio, dice la Biblia, tenía 10 cuernos. Y aquí vamos antes a tener que detenernos para ir con mucha calma y comenzar a explicar estos 10 cuernos. Muy bien, los cuernos en la Biblia simbolizan reinos y simbolizan líderes también, de acuerdo al contexto en el que se use. Aquí estos 10 cuernos significan 10 gobiernos que equivalen a los 10 dedos de la estatua de Nabucodonosor. ¿Me van siguiendo? La estatua de Nabucodonosor termina con los 10 dedos, que es la última parte, y ahí es donde golpea a Cristo la piedra, la estatua, porque cuando Cristo venga, estos 10 dedos, que son 10 gobiernos, que son 10 gobernantes, son la última forma de gobierno, y Cristo viene y deshace este gobierno del anticristo, y todos los demás se derriban, los que se encuentran detrás de estos 10 gobiernos que van a seguir al anticristo. Muy bien, veamos a estos, vamos a Apocalipsis 17 y vamos a compararlos, porque no es hasta que el apóstol Juan aparece 600 años después de Daniel. 600 años después de Daniel, más o menos como 80 años después de que muere Cristo, el Espíritu Santo se rapta al apóstol Juan y se lo lleva al cielo. Y ahí Juan, estando exiliado en la isla de Patmos, que está junto al mar Egeo, casi junto a Grecia, la isla de Patmos, el Espíritu Santo le revela el libro del Apocalipsis. La palabra Apocalipsis significa descorrer el velo. No significa, va bien mundo apocalíptico, por los juicios habla, pero la palabra Apocalipsis significa descorrer un velo. O sea, el Apocalipsis es una revelación que estaba velada con un velo. Y cuando somos cristianos, Dios nos comienza a quitar este velo. Y el cristiano es una persona que aquí ve y luego ve un poquito más y la ventana se va abriendo y más sol y más luz. Y mientras más obedeces, mientras más te entregas al Señor, más se abre la ventana y más alcanzas a ver y más alcanzas a entender. En Daniel 12 vamos a ver que dice: los entendidos entenderán. En Mateo 24 dice: como los días de Noé será la segunda venida. No entendieron. Continuamente se usa esa palabra, no entendieron. Y por no entender vino el diluvio y se los llevó a todos. Y actualmente en el siglo XXI, la mayor parte de los cristianos que van a la iglesia no han entendido que Dios nos llama a la santidad. No puedes jugar a ser cristiano. Como Daniel, decídete en tu corazón servir al Señor de una vez por todas, antes de que vengan más pruebas y te agarren descuidado.
En Apocalipsis 17, encontramos una visión del apóstol Juan de una mujer montada sobre una bestia. La bestia es el anticristo, la mujer montada es un sistema religioso que en los primeros 3 años y medio del gobierno del anticristo, el sistema religioso va a dominar al anticristo. Este sistema religioso se llama el sistema babilónico. Babilonia es confusión. Y después de los 3 años y medio, el anticristo, ya que vio que la religión esta lo va a ayudar, se va a deshacer del sistema religioso, y entonces los últimos 3 años y medio de la gran tribulación, el anticristo manda quemar todas las religiones, principalmente esta, y él se erige como Dios. Segunda de Tesalonicenses 2, versículos 3 y 4. Entonces, esta ramera, dice la Biblia en el versículo 2, han fornicado todos los reyes de la tierra. Los moradores se han embriagado con el vino de su fornicación. O sea, este sistema religioso es un sistema que, de acuerdo a la Biblia, que fue escrita hace 2000 años, la mayor parte de los gobernantes, de alguna manera se embriagaron, se emborracharon con sus doctrinas. Y no ha habido más que un solo sistema religioso que haya gobernado a Europa durante 18 siglos más que el Vaticano. Más que el Vaticano. Lo vamos a ver al final. En el versículo 18 dice claramente que este sistema es Roma. Durante 18 siglos, el rey de Inglaterra, el rey de Francia, no pueden hacer nada sin el permiso del Papa. El Papa autorizaba con quién se iban a casar. Y hacen convenios de matrimonios en Europa entre príncipes y reyes con el propósito de tener la bendición del Papa. Hasta que viene la Reforma Protestante en 1620 con Martín Lutero, un monje alemán que comienza a leer la Biblia y lee: el justo por la fe vivirá. Y descubre que no hay cosa para misas a santos, ni tampoco sacrificios, ni tampoco San Bartolomé de las Casas, ni Santa Rita, ni a Santa Abraham, ni nadie más que Jesús, el camino y el único mediador. Y agarra Martín Lutero y escribe las 95 tesis. 1, 2, 3, 95 tesis. Esto dice la Biblia, esto dice Roma. Y va Lutero a la catedral de Wittenberg y las clava. A la luz de todo mundo, que era la más famosa catedral. Y cuando el Papa se entera de que Lutero lo está retando, manden a agarrar a ese hombre por acá y tráiganmelo vivo o muerto al Vaticano. Pues agarran a Lutero y se presenta en la dieta de Worms, así se llamó, y llega al Vaticano Lutero, y aquí estaban todos los cardenales de una derecho y allá el Papa. Y se para Lutero y le dice el Papa a Martín Lutero: te contradices y vas a negar todo lo que escribiste. Y Lutero iba a una Biblia chiquita y dice Lutero: mira, cabezón, si tú me muestras, o todos los cardenales, a alguien de ustedes, que yo estoy equivocado con este libro, me retracto y les pido perdón. Se hizo un silencio absoluto. Nadie se atrevió a contradecirlo. Para comenzar, ni la Biblia tenía. Entonces pues, lo declararon que lo iban a perseguir y se fue a escapar. Los príncipes de Holanda y de Francia lo protegieron, y vino la revolución protestante que llegó a Inglaterra, y en Inglaterra se dieron cuenta también de este cambio, este paradigma que había sido el Vaticano, y entonces ahí en Inglaterra huyen y vienen a Virginia, a Rhode Island, a Estados Unidos, Thanksgiving Day, que fue ayer, ¿no? Ese es el Thanksgiving Day, cuando llegaron los peregrinos de Europa huyendo de la persecución del Vaticano, y llegaron aquí con este libro, y con este libro se fundó y se estableció el gobierno de Estados Unidos. Y por eso se llama Thanksgiving Day. Le dan gracias a estos peregrinos que llegaron a este país a traer la palabra de Dios. Y este país se convirtió durante muchos años, durante siglos, en el propagador más grande en el mundo del Evangelio.
la mayor parte de las iglesias en México, en El Salvador, en Ecuador, en Nicaragua, en Sudamérica, el 80% de las iglesias en Latinoamérica se han hecho con dinero de los misioneros norteamericanos. Y lo mismo en España y en muchas áreas de Europa. Así que hay muchísimo que tenemos que darle gracias a este país todavía. Entonces, estas 4 bestias que representan a estos 4 imperios, que fueron los que acabamos de ver en la estatua de Nabucodonosor, vemos claramente en el capítulo 17 de Apocalipsis que se representan bajo un sistema religioso que vamos a ver más adelante, que se le llama Babilonia la Grande. Versículo 5, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Lo que les voy a decir les va a sorprender. ¿Cómo es posible que la Biblia le llame a las religiones, que todas las religiones se han prostituido? Que las religiones es el disfraz más perfecto de Satanás. Y de ahí el famoso dicho, todas las religiones salvan, todas llevan a Dios. No sabes ni lo que estás diciendo. El hinduismo tiene 6 millones de dioses. El Islam tiene Alá con sueños epilépticos que tuvo Mahoma. El budismo es ateo. ¿Qué? El budismo es una religión atea, no creen en Dios. Gautama Buda no creía en Dios. Él salió del palacio como un príncipe a buscar el propósito del sufrimiento, pero acabó en McDonald's. Mahatma Gandhi, ¿verdad? Fue un gran hombre en la India que impidió que los ingleses acabaran con la India a través del pacifismo, pero todas las religiones, ninguna de las religiones puede decir realmente que llevan a Dios, y todas tienen el mismo común denominador. Todas las religiones, sin ninguna excepción, enseñan que para ir a Dios tienes que hacer algo. O portarte bien, o viernes primero, o ir a misa, o peregrinaciones, o el Ramadán, el Islam, o irte de rodillas en la villa en México. Todos enseñan, haz algo, haz sacrificios, da dinero a los pobres para que Dios esté contento contigo. Y viene Jesucristo y dice, no hagan nada. Yo lo he hecho todo. El cristianismo no es una religión. Es una relación personal, viva, dinámica, orgánica con alguien que vive. Entonces, todas las religiones de alguna manera han engañado, han sido usadas por el diablo para engañar a la humanidad, que están bien, que estén tranquilos, pórtate bien, ya de vez en cuando dinero por aquí, por allá, y nos vemos en el cielo. Son personas sinceras, pero sinceramente equivocadas. Pero ya en el versículo 7, Juan está muy preocupado porque eso de Babilonia y la mujer prostituta y la bestia, y Juan dice, ya, espérame tantito, ¿por qué estás tan asombrado?, le pregunta el ángel. Y entonces el ángel comprende la confusión de Juan. No entendía ni papa, como ahorita muchos de ustedes, hasta que no lo veamos, porque la Biblia se interpreta por sí misma, y veamos la explicación que el Espíritu Santo nos da de todas estas visiones, porque nadie puede interpretar la Biblia más que la misma Biblia. Entonces el ángel le dice, ¿por qué te asombras? Versículo 7, yo te diré el misterio de la mujer, él nos los va a enseñar, y de la bestia que la trae, la cual tiene 7 cabezas y los 10 cuernos. El anticristo es retratado con 7 cabezas, que son los 7 imperios que han surgido en el mundo desde Egipto. Los 7 imperios y los 10 cuernos representan la última forma de gobierno mundial del anticristo, como lo vamos a ver. Ahora pongan mucha atención y suban la parabólica. Versículo 8. La bestia que has visto era, no es, y está para subir del abismo. O sea, la bestia es el anticristo. Dice la Biblia que la bestia era, o sea, que ya existía antes. El espíritu que va a poseer el anticristo se encuentra ahorita detenido por Dios hasta que el anticristo nazca y se manifieste al mundo. Este espíritu va a ser el avatar, el anticristo va a ser el avatar
de este espíritu que lo va a poseer, que es el mismo Satanás. No es, en el tiempo de Juan, no existía este imperio del anticristo, ni el anticristo estaba activo en el tiempo de Juan. Y está para subir del abismo, en donde se encuentra el espíritu que está aprisionado y que va a surgir del abismo hasta que el anticristo surja, va a surgir y se va a meter en el anticristo. Este espíritu se encuentra ahorita en el abismo. Rápidamente vean Apocalipsis 11. Rápidamente, no le quiten el dedo. Apocalipsis 17, Apocalipsis 11, versículo 7. Cuando hayan acabado su testimonio, los dos testigos, la bestia que sube del abismo, ahí está otra vez, hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que es Jerusalén, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde Cristo fue crucificado. Vemos ahí que otra vez se nos muestra que una bestia surgirá. Entonces el anticristo son dos entidades. Va a ser un ser humano nacido de mujer. Tiene que ser un ser humano. No es una máquina, no es un sistema de gobierno, no es una computadora, porque una computadora y un sistema de gobierno no pueden ser lanzados al lago de fuego. Y en Apocalipsis 20 se nos muestra que el anticristo y el falso profeta van a ser lanzados al lago de fuego. Entonces tiene que ser un ser humano. Dios no va a lanzar al lago de fuego una computadora o un sistema. Entonces el anticristo es un hombre poseído por una entidad espiritual que se llaman principados, que los vamos a ver en Daniel 10, principados satánicos, que está en el abismo. Y este principado satánico es el principado que gobernó uno de los 4 imperios del estatua de Nabucodonosor y de las 4 bestias de Daniel 7. Este espíritu satánico o estuvo en Babilonia, o estuvo controlando Medo-Persia, o estuvo gobernando Grecia, o estuvo gobernando el Imperio Romano. El Imperio Romano lo descartamos porque dice que no era en el tiempo de Juan, y Juan vivió en el tiempo de Roma. Entonces nos queda nada más Grecia, nos queda Babilonia y nos queda Persia, que es Irán. Entonces este principado satánico estuvo en alguno de estos imperios que están en el abismo, va a salir y se va a meter en el anticristo. Y dice la Biblia, y está para ir a la perdición. Muy bien, versículo 9. Esto para la mente que tenga sabiduría, o sea, esto es para los cristianos. Porque nosotros tenemos, 1 Corintios 2, la mente de Cristo. Podemos entender muchas cosas y muchos cristianos recién nacidos les es difícil todavía entender todo esto. El año que entra lo vas a entender. Pero lo vas a entender. Esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes. Y son 7 reyes. Ahí está. Son 7 imperios, las cabezas que están en la bestia. Ahora pongan atención. 5 de ellos han caído. Nos encontramos en Roma, ¿verdad? En el tiempo de Juan. 5 imperios han caído. A ver, Egipto, Asiria, Medo-Persia, Grecia y Babilonia, que es Egipto, Asiria, Babilonia, Medo-Persia y Grecia. En el tiempo de Juan, 5 imperios habían caído. Repito, Egipto, Asiria, Babilonia, Medo-Persia y Grecia. Y uno que era Roma, cuando Juan estaba escribiendo el Apocalipsis. Y el otro, o sea, el que sigue, no ha venido. Y cuando venga, es necesario que dure poco tiempo. La bestia que era y que no es y que es también el octavo, es de entre los 7 y va a la perdición, que es el anticristo. El último imperio será el octavo imperio. O sea, desde el principio de la creación hasta que venga Cristo, habrán nada más 8 imperios. Y los 10 cuernos, que es lo que nos interesa ahorita, que has visto, son 10 reyes. No hay vuelta de hoja. Son 10 gobernantes que aún no han recibido su reino, pero por una hora recibirán autoridad juntamente con la bestia. Es el gobierno del anticristo formado por
10 naciones, los 5 dedos de la estatua de Nabucodonosor del oriente y los 5 dedos del occidente de la estatua de los pies de Nabucodonosor. Son los 10 dedos que en el Nuevo Testamento son 10 cuernos. Ya se nos interpreta que son 10 gobernantes junto con el anticristo. Entonces, estos 10 dedos de la estatua de Nabucodonosor que ya vimos es la última forma de gobierno mundial. Muy pronto, en estos meses, o el año que entra, no sabemos, o 2 años, va a haber una formación que se van a unir 10 naciones. Cuando oigamos un G10, apriétense el cinturón. No, más bien, desabróchenselo, porque ya nos vamos. Si me lo aprieto me quedo, ¿verdad? Perdón. No, desabrochémonos el cinturón y alabemos a Dios porque nuestros días están contados. Ahora dice el versículo 13 que estos 10 cuernos, versículo 13, tienen un mismo propósito, o sea, piensan los 10 lo mismo y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. ¿Ven cómo las conexiones son en la Biblia tan importantes? Ya entendemos que estos 10 dedos de los pies de la estatua de Nabucodonosor es la última forma de gobierno mundial. Ya se nos explica en el Nuevo Testamento que son 10 reyes, que son 10 gobernantes, que se van a unir, todos van a pensar lo mismo, y una vez que se formen los 10, o sea, antes que el anticristo surja al escenario mundial, es forzoso que antes se junten 10 naciones. Hasta que no oigamos que se juntan 10 naciones, no esperemos que la tribulación ha comenzado. Esta es la primera pista que el Espíritu Santo nos deja. Cuando se junten 10 naciones, el anticristo tiene que salir de una de esas 10 naciones, como vamos a regresar después a Daniel 7. Y entregarán su poder a la bestia, pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá. O sea, es la última forma de gobierno que el anticristo viene a destruir, porque él es Señor de señores, etcétera, etcétera. Luego dice el versículo 16, vean, y estos 10 cuernos aborrecerán a la ramera, la dejarán desolada y desnuda, devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. A los 3 años y medio, la ramera que está montada sobre el anticristo, estos 10 cuernos, ¿qué van a hacer? Van a ir y quemar Roma. Van a deshacerse completamente del Vaticano. Y entonces dice el versículo 18, ¿quién es la mujer? No hay vuelta de hoja. La mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Y en el tiempo de Juan, la única gran ciudad que reinaba era Roma. No era San Antonio. No era París, no era Londres, no era Washington, era la ciudad de Roma. El Vaticano ha sido el único sistema religioso que más cristianos ha matado. En las 3 inquisiciones que llevó a cabo el Vaticano, en la de España y la de Italia, murieron más de 500,000 de cristianos y de judíos por el simple hecho que el Papa ordenó: maten a todos los que no crean que Roma salva. Y fue un método para torturar a 500,000 de personas aproximadamente, horripilante como ustedes no se imaginan. No hay nadie que haya derramado más sangre que el Vaticano en perseguir y matar a cristianos. Hasta que vino la Revolución Protestante de Martín Lutero. Entonces, qué importante es que podamos nosotros ir juntando estas piezas para poder ir entendiendo las piezas del rompecabezas. Tenemos un rompecabezas y tenemos que tener esta pieza y esta pieza de Zacarías, de Ezequiel, de Joel, de Daniel, para que una vez que tengamos estas piezas, porque el Apocalipsis sin Daniel no se puede interpretar, y el libro de Daniel no se puede interpretar sin tener el Apocalipsis. Son piezas por todos lados que tenemos que juntar, que hagan conexión y que hablen más o menos de lo mismo para poder tener el plano claro y ver ya el plano total de Dios. Mientras llegamos a completar este plano, lo que sabemos no lo sabemos como lo deberíamos de saber. Un ejemplo, yo durante mucho tiempo creí
que en Ezequiel 38 y 39, la famosa batalla de Gog y Magog, que Gog era Rusia, porque durante más de 15 años, todos los escatólogos que yo estudié en los 80s, 90s y a principios del siglo, todos decían que era Rusia, por la palabra Rosh. Y cuando estudias la etimología de la palabra Rosh, que aparece como príncipe de Mesec y de Tubal, en Ezequiel 38, versículo 1 al 3, es la palabra, de donde viene la palabra Rosh Hashanah, que es la cabeza de las fiestas de Israel. Entonces la palabra Rosh no es el nombre de una ciudad, no es un título, es el nombre de quién, ¿verdad? Es un título que se le da a alguien que es el nombre de Gog, o sea, es una cabeza de un imperio que se va a levantar, que son las 10 naciones que va a encabezar el anticristo, que van a formar parte de naciones árabes y naciones de Europa musulmanas, porque el gobierno del anticristo será islámico. Me adelanto muchísimo. El gobierno del anticristo será islámico. El anticristo tiene que ser musulmán. No va a ser azteca ni maya. Va a ser musulmán. ¿Por qué musulmán? Síganme con cuidado. Cuando el anticristo aparezca, Israel tiene que estar en un hoyo, abandonada por Estados Unidos. Se va a encontrar Israel pidiendo, como ahogándose en el mar. Me ahogo, me ahogo. Lánceme un salvavidas. Help, ayuda. Y los únicos que van a ayudar a Israel son los árabes. ¿Por qué? Porque se va a sentar un hombre llamado el anticristo. Venga para acá y va a venir el gobierno de Israel. Les voy a firmar un pacto por 7 años. Se los voy a firmar. Les voy a prometer, este hombre les va a decir al gobierno de Israel, que en 7 años los musulmanes y los árabes no los van a tocar. Síganme con mucho cuidado. ¿Qué hombre puede prometerles a Israel que los musulmanes y los grupos terroristas no los ataquen más que un líder musulmán, que se llama, de acuerdo a la teología musulmana, el Mahdi, que significa el Mesías? El mundo islámico está esperando al Mesías, igual que los judíos ortodoxos, que un Mesías venga, porque no creyeron en Jesucristo. Y cuando este hombre aparezca, el Mahdi para los musulmanes, para nosotros es la persona del anticristo. Entonces, viene este hombre el Mahdi, que están esperando que es el Mesías del Islam, y es al único que se le van a hincar, porque es sagrado, es el descendiente de Mahoma. Y es el único que puede tener a los grupos terroristas y al mundo islámico que le hagan caso, porque es el Mesías de ellos. Y entonces, a los 3 años y medio, el anticristo viola el pacto e inicia la final persecución de Apocalipsis capítulo 12. Pero por eso no puede ser, es posible que el anticristo sea judío musulmán, porque Pablo era judío y era ciudadano romano. Si tú vienes de México o de Costa Rica y naces aquí en Estados Unidos, eres ciudadano americano, ¿verdad? Pero tu origen es tico, costarricense o nicaragüense, de ahí son tus padres. Nosotros, mi familia, por ejemplo, venimos de Europa, de Europa, de algunos países de Europa. Yo nací en México, pero ¿dónde está nuestro origen? En Europa. Entonces, el anticristo, dice la Biblia, que va a surgir de la tribu de Dan. Génesis 49. Me he adelantado muchísimo ahorita. Pero en Génesis 49, Jacob bendice a las 12 tribus y dice: Dan será serpiente junto al camino que juzgue a Israel. Y más adelante habla también que Dan es aquel que está ausente en Apocalipsis 7 de los 144,000 que van a venir, 2,000 de cada tribu de Israel, y no aparece la tribu de Dan. Hay muchos indicios que que el anticristo trae sangre judía y musulmana. Y así como Jesús también decían, es de Nazaret, es de Galilea, hasta que apareció y dándonos cuenta que nació en Belén, la casa del pan, no era de Galilea ni Nazaret, ahí va a vivir. Así encontramos nosotros a la persona del anticristo. Es esto, es el otro, pero el anticristo surge. En la próxima conferencia lo vemos. Es importante, pues, que en este capítulo 7, que es la segunda visión de Daniel, podamos entender claramente que este cuarto imperio es el cuarto imperio de las piernas de
hierro de la estatua de Nabucodonosor, que es Roma. Ahora acuérdense una cosa, el Imperio Romano no era solamente Europa, el Imperio Romano era Europa, el norte de África y el Medio Oriente. Entonces, cuando dice la Biblia que de este cuarto imperio surge el anticristo, ¿de dónde surgirá? Del antiguo Imperio Romano, pero de Europa, del norte de África o del Medio Oriente.